Dios Padre Todopoderoso, recibe este canto como una verdadera oración de aquellos que te anhelamos a ti y deseamos conocerte y deseamos servirte y agradarte con todo lo que decimos, con lo que hacemos, que nuestra vida encuentre valor en Cristo. Que el Santo Espíritu de Dios venga sobre nosotros para iluminarnos y darnos entendimiento y que podamos ver fruto para tu gloria, Señor. No dejes que haya personas aquí sordas a la voz del Espíritu Santo. Enternece los corazones endurecidos. Ven, Señor, y haz milagros en medio de nosotros, porque los pedimos en el nombre de tu Hijo y para la gloria de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias. La exposición de esta tarde está basada en el versículo de memorización, la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Si usted usa la Biblia que está ahí en la banca, es la página 1256. No lo voy a leer una vez más, el versículo que hemos memorizado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El tema que tenemos para esta tarde es la santificación. Pero para entenderlo vamos a tener que hablar de muchos otros aspectos del Evangelio, de la salvación en sí. Y quisiera primero hacer una advertencia con respecto a una frase que es bastante común en las iglesias bautistas, que ustedes la habrán escuchado. Salvos, siempre salvos. No se pierde la salvación. Y vamos a tener que aclarar qué es lo que se quiere decir con eso y qué es lo que está mal con muchos de los que usan esa frase, que una vez salvos, siempre salvos. Porque parece que para las personas la salvación es salvación del infierno haciendo yo simplemente una cosa, una oración para recibir a Cristo. Y si hace esa oración para recibir a Cristo, usted va para el cielo de fijo. No importa cómo viva después, no importa cuál es su manera de ser, si se vio en usted cambio o no, no importa, ya usted recibió la salvación. Eso no es lo que enseña la Sagrada Escritura. La salvación se ve desde muchos aspectos, pero uno de ellos es entrar al reino de Dios. Y al reino de Dios se entra por la fe en esta vida espiritualmente y se entra triunfalmente, sea después de la muerte o en la resurrección. Y Jesucristo así le dijo a Nicodemo, un fariseo que llegó a consultar al Señor de noche. En Juan 3:5 lo leemos. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se trata de un reino, se trata de ser ciudadanos del reino de Dios. Pero para poder entrar en ese reino usted tiene que tener las credenciales de que de verdad usted nació en ese reino. Por eso es que el Señor Jesucristo advierte con esta solemnidad: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, hay muchos que le dicen a Jesús Señor, sí, hay muchos que han hecho la oración, sí, hay muchos que van a las iglesias y dicen Señor, Señor, pero no tendrán entrada en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que es la voluntad del Padre. ¿Y qué es? ¿Qué es la voluntad de Dios? Está escrito tan claro.
Primera a los Tesalonicenses 4:3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces presten atención a esto. Si Dios dice tan claramente que su voluntad es nuestra santificación, y muchos no entrarán porque no obedecieron a eso, no tuvieron una vida de santificación. Le dijeron sí Señor, con sus labios profesaron ser cristianos, hacían algunas de las cosas que hacen los cristianos, pero no tuvieron una vida de santificación. Nunca se esforzaron en indagar cuál es la voluntad de Dios. Pensaron que con esas prácticas externas era suficiente. Entonces, lo primero que tenemos que refutar en cuanto a esa enseñanza es que debemos entender de qué nos salva Jesucristo. ¿De qué? Si Él es el Salvador y si usted dice ser salvo, ¿de qué es de lo que lo salvó? ¿O de qué es lo que Jesucristo salva al mundo? Cuando el ángel se le apareció a José, el esposo de María, le dijo, dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la razón del nombre. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que si usted, mi estimado amigo, amiga, hermano, hermana, que se diga, está hoy aquí y dice ser salvo, tiene que poder decirme, ¿y de cuáles pecados lo salvó el Señor? Porque Él dice que vino a salvarlo de sus pecados. Nos salvó del dominio del pecado y nos sigue salvando de ese pecado que aún se aferra a nuestro corazón. Necesitamos entender el propósito de Dios en la salvación. Dios planeó la salvación, que es un plan maravilloso, inescrutable, desde la eternidad. Pero esa salvación tiene un propósito, y así está escrito en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, Él sabe a quiénes, también los predestinó, Él sabe a quiénes, no indaguemos nosotros. Los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esto sí lo podemos indagar nosotros, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces se trata del carácter de Cristo formado en las personas. El que verdaderamente es salvo va a entrar en este camino de santificación, en el cual va a ser transformado poco a poco, para que sea restaurada la imagen de Dios en él. ¿Cómo? Por tener a Cristo. Porque ese es lo que leímos aquí, conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, le he puesto a este sermón, sin santidad no hay salvación. Y debemos entender lo que queremos decir. No estamos predicando salvación por obras, por algo que el hombre hace. Lo que estamos diciendo es la verdadera salvación, el que de verdad ha sido rescatado por Cristo, nacido de nuevo, es una persona santa y que está santificándose. Pero el versículo lo que nos dice primero es, seguid la paz con todos. Ese seguir es procurar. La palabra seguir en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, esa palabra específica y seguir más bien significa perseguir, porque era la palabra que se usaba cuando un cazador iba detrás de una presa. Ese es el seguir. Ahora veamos qué interesante. Une las dos cosas. Paz con todos y santidad es esencial para una persona si quiere ver a Dios, si quiere estar con Dios. Y creo que cada uno de nosotros puede dar testimonio de cuán fácilmente perdemos la paz y cómo hay que perseguirla. Y cómo tenemos que aprender a vivir para no ceder, porque el enemigo quiere que perdamos la paz. Entonces ahí se nos dice, seguid la paz con todos. Es fácil estar en paz con la gente que es buena con uno, con la que lo quiere, con la que lo trata bien. ¿Quién no puede hacer eso? Tiene que ser muy malo.
Pero aquí es la paz con todos, con la esposa que es quejosa, con el esposo que no se le queda bien, con los hijos, con el vecino, con la suegra, con quien sea, con todos en paz. Hermanos, eso es lo que nos dice el Señor, que tenemos que vivir en paz con todos. ¿Cómo somos de hábiles para pasarle por alto a los versículos que no nos conviene leer? Las condiciones que se dan aquí es seguir la paz con todos y la santidad. Sin esas dos cosas no hay cielo. Sabemos que vivimos en un mundo lleno de conflictos y nosotros mismos vivimos así en el pasado. El apóstol Pablo le dice a Tito, capítulo 3, versículo 3 de Tito, porque también nosotros éramos pasado en otro tiempo, todo lo que esto éramos, insensatos, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Por eso es que la palabra debe ser predicada, para que lleguemos a la comprensión de que esto es la realidad del ser humano, para que se convierta. Porque hay gente que lee y se creen buenos. Piensan que no, que ellos nunca fueron insensatos, que nunca fueron rebeldes, que nunca fueron extraviados, que nunca tuvieron deleites diversos en esta vida, que nunca fueron maliciosos, que nunca tuvieron envidia y que nunca aborrecieron a nadie y que han querido a todos siempre. Engaño. Así no es el corazón humano. Nosotros, y ahí estamos incluidos todos los seres humanos, éramos todo eso. Aborrecible significa dignos de ser aborrecidos y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero como cristianos ahora estamos llamados a una vida nueva y Él es el que lo hace en nosotros. Esa es la diferencia del entendimiento. Es Él que lo hace en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y es el Espíritu Santo el que nos va poco a poco ayudando a estar de veras en paz con todos, lo cual no es fácil, pero lo podemos hacer. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros significa que nosotros hicimos lo posible por estar en paz. ¿Ha hecho usted lo posible? ¿O está esperando que la persona venga y le pida perdón y se le acerque? Aquí dice que nosotros hacemos lo posible porque somos de la paz. Y una vez que lo hemos hecho, descansamos en el Señor. Porque lo triste es esto, que olvidamos, hermanos, ellos son así porque no tienen paz. No tienen la paz de Cristo. Por eso viven así, por eso viven en conflictos. Por eso tienen esa desazón por dentro, esa incomodidad. Lo triste es cuando hay gente que se llama cristiana y vive así. Pero el inconverso es de esperarse, es que no tienen la paz de Cristo. Pero los que sí tenemos la paz de Cristo, entonces vamos a procurar la paz. Y el versículo que siempre les digo que es muy fácil de aprender por la cita, Romanos 12, 21, 12 y 21. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Mis estimados, ¿están ustedes siendo vencidos de lo malo? No se deje vencer de lo malo, haga siempre lo contrario de lo que el malo quiere que usted haga. Esa es la batalla espiritual. Pero si usted es de los que responden mal por mal, no tiene el carácter de Cristo. Porque dice la Sagrada Escritura en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, hablando de nuestro Señor Jesús, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que remitía la causa al que juzga justamente. Y así es como vivimos los cristianos, constantemente remitiendo la causa. Oh, mis hermanos, y Dios tiene que hacernos pasar por situaciones para que aprendamos a depender de Él. Y a decirle, aboga mi causa, Señor, no puedo estarme defendiendo. Defiéndeme tú. Y Él lo hará. Pero entonces, esto de seguir la paz tiene que tener, hay una razón y hay algo
¿De dónde surge esto? De que hemos recibido la paz. Eso es lo principal. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo lindo, mis hermanos. La salvación verdadera trae paz al corazón. Trae paz al corazón del pecador, que entonces ya sabe que Jesús pagó la deuda tan inmensa, tan impagable que tenía. Mi Jesús pagó por mí, tengo paz. Dios no está contra mí, Dios está a favor de mí. Y esa paz, y de ahí surge la capacidad para tener paz con los demás. Sigue diciendo el apóstol Pablo, Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, es de Él, eso viene de Él. Sobrepasa todo entendimiento significa que de una manera natural no podríamos entender cómo tener paz en esas condiciones, en esas circunstancias, pero es esa paz de Dios la que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Ahora vean, ¿cómo está esto de unido a la santidad? Igual, por astucias del enemigo y por la torpeza nuestra, la gente ha hecho sus propias versiones de lo que es ser santo y ha puesto ciertas reglas y piensan que viven en santidad porque no se emborrachan, no tienen vicios, no van a bailes o no sé qué. Pero no hay paz en sus hogares. Ahí es donde empieza la santidad. En ese llevarse bien, en ese tener paz y en ese procurar la paz constantemente. Evitar todo en el hogar lo que pueda interrumpir la paz. Eso es ser santo. ¿Ven? Pero qué fácil es nada más poner unas cuantas reglas, como les digo, que se hacen muy frecuentemente. No, empieza por la paz. Paz del corazón. De sentirme perdonado y capaz de perdonar. Paz en las relaciones en la casa primero, porque tristemente eso se ha dicho y es una realidad. Tienen paciencia con los de la calle, tienen paciencia con el jefe, los compañeros, con todo, pero en la casa no tienen paciencia con la esposa, los hijos. Ahí empieza esto. Ven. Seguir la paz es una lucha, es algo que activamente hacemos, perseguimos la paz con todos y la santidad. Y ahora vamos a hablar entonces en los minutos que nos restan de esta santidad sin la cual nadie verá al Señor. Al hablar de esto, de santidad, recuerden que habíamos visto dos palabras en griego que ambas significan santo, pero con un matiz diferente. La primera es agios y significa separado. Habíamos visto eso, que el Señor nos ha apartado. Ser santo es ser apartado por Dios y para Dios. Son santos porque es algo que lo quita de donde estaba y lo mueve a otra parte. Ahora tiene un uso diferente, como los utensilios del templo. ¿Recuerdan? Utensilios santos porque son para un uso sagrado. Y la otra palabra es ocios, que significa puro y limpio. Entonces sí, se espera de nosotros cristianos una vida limpia. Bienaventurados los de limpio corazón, dice el Señor, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Salmo 84:7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Hay algo que tenemos que entender con respecto a ver a Dios. Porque en la mañana, por ejemplo, leía el pastor Apocalipsis 1 donde dice, todo ojo lo verá. Entonces hay un sentido en el que nadie se escapa de esto, todo ojo lo verá. Pero aquí dice que hay quienes son los que van a poder ver a Dios y son los de limpio corazón y los que de poder en poder vencieron para llegar a Sión. Entonces quiere decir, hermanos, cuando vemos cosas así, que hay dos maneras de ver. Una natural en la que ellos van a ver al Dios al cual ofendieron, al Dios cuya ley quebrantaron, todo ser humano lo verá. Venir en poder y gloria y en juicio. Pero estos lo verán de una manera diferente. No es la misma manera. Y tiene que ver con algo que Dios va a hacer en nosotros.
Dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Entonces esto es lo que va a ocurrir según lo que yo entiendo. En la venida de Cristo, ver a Jesucristo para los creyentes va a ser la transformación inmediata. Verlo a Él nos transforma a nosotros, entonces lo vamos a ver con un cuerpo glorificado. Eso no lo podrán hacer los incrédulos, eso no lo podrán hacer los falsos cristianos. Solo podrán ver a Dios en Sión de esta manera los que reciben ese cuerpo glorificado semejante al de Cristo. Y hay una conexión, oiga, entre verlo y ser transformado. Seremos semejantes a Él porque, esa es la razón, porque lo veremos como Él es. Esto de ver a Dios en las Sagradas Escrituras es grandioso. Y siempre se sabía que ver a Dios era algo que implicaba la muerte, ¿saben? Los padres de aquel juez de Israel, Sansón, él se llamaba Manoa, a ellos se les apareció el ángel de Jehová, que es lo mismo que se les aparezca a Dios, porque la forma visible de Dios siempre es su Hijo Jesucristo. Dios es invisible, luz inaccesible, así lo habíamos visto la vez anterior. Pero cuando ellos sabían, cuando ellos se dieron cuenta que al que habían visto era el ángel de Jehová, dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. El ser humano debe entender que no tiene méritos para ver a Dios. Y que si estuviéramos en la presencia de Dios, su santidad nos fulminaría. Así se sintió Isaías y lo leemos en el capítulo 6. Ay de mí. Cuando estaba frente a Dios, ay de mí. Mucha gente no tiene idea de lo que es sentir temor de Dios. Bueno, es necesario. Pero a Dios podrán ver los que caminan en santidad, los de limpio corazón. Y a Dios solo se le puede ver por medio de su Hijo Jesucristo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. También lo leímos en la mañana. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿A qué está haciendo referencia el apóstol Pablo? Dice, Dios que mandó, es una voz de mando, mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Has leído Génesis 1? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El mandato divino dice que haya luz, y fue la luz. Es lo mismo que sucede cuando una persona nace de nuevo. Ese corazón oscuro recibe la luz de Dios y Dios dice, sea la luz. Y la persona entonces puede ver a Jesucristo como nunca antes lo había visto. Cuán glorioso es Él. Así, en la mañana, precioso cuando se nos dice, de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Apuntaba el pastor en la escuela dominical. Bueno, aquí dice lo mismo, la gloria de Dios, ¿dónde la podemos ver? En la faz de Jesucristo. Pero insisto, todo esto es por fe, es algo espiritual. En el día final será completo y real. Esto es algo serio, que va a haber muchos que no verán al Señor en santidad, porque nunca fueron verdaderos. Aquel día va a ser un día de terribles sorpresas. Miren, escuché a un matemático ahí, de estos famosos, pero decía algo tan cierto, decía que hoy hemos llegado al punto en que la gente entiende cómo funcionan las cosas, ya todo lo entendemos, cómo funciona todo, pero ignoramos el valor de las cosas.
¿Qué es lo que quiero transmitirles? Miren, antes la gente no sabía muchas de las cosas que hoy se saben. Simplemente las usaban y sabían que eso venía de Dios. No sé cómo funciona, pero así lo hizo Dios. Ahora hay un gran entendimiento de cómo funcionan las cosas, pero nada parece tener sentido para las personas. La razón de la salvación. Usted puede tener todo aquí claro. Es decir, puede explicar. Hay gente que me puede explicar. Todo esto que yo estoy diciendo aquí me lo pueden explicar y me hacen un resumen al respecto. Lo entiendo, pero ese entendimiento está solo en su mente. Eso no ha transformado su vida. No entiende el propósito. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, dice, vosotros por tanto os santificaréis y me seréis santo, porque yo soy santo. Así que no hagáis inmundas vuestras personas. Esto lo dice la Escritura en Levítico 11:44. Y es lo que quiero decirles, esta es la razón. No importa que no entendamos cómo funciona perfectamente, pero tenemos que entender que hay un propósito en esto que Dios nos manda. Es que como Él es santo y manda que nosotros que somos de Él, nos santifiquemos y no hagamos inmundas nuestras personas. Inmundo significa sucio, contaminado. Por eso no puede ser que un verdadero cristiano viva en la inmundicia, en el pecado. No puede ser. No verá al Señor. Debe vivir en santidad. Y esto que les leí, porque yo soy santo, seréis santos y os santificaréis, lo cita después el apóstol Pedro, 1 Pedro 1:16. El gran problema con este tema de la santificación es cuando usamos estándares incorrectos. Y la gente se siente buena dependiendo de con quién se compare. Y entonces preguntemos, ¿con quién nos estamos comparando? ¿Les parece a ustedes que esta es una iglesia santa? ¿Les parece a ustedes que esta iglesia es santa? Bueno, si nos comparamos con una iglesia mundana liberal, claro que sí. Pero si nos comparamos con el estándar de la Escritura, debemos decir, nos falta mucho. Solo por la gracia de Dios hemos alcanzado algo, pero nos falta mucho. Ese día va a ser de muchas sorpresas. Habrá quienes que creían ser cristianos y no lo eran. Otros ignorantes pero sentimentales, vivieron una vida de sentimientos nada más, gobernados por sus emociones y sentimientos, creyendo que eso era suficiente. Y hay quienes tomaron el riesgo de no hacer nada y pensar, ¿cómo es que dicen en Costa Rica? Me la voy a jugar, así voy, yo creo que no soy tan mala persona, no tome riesgos. Ni tenga los estándares incorrectos. Si usted no tiene ni conoce lo que es la santidad, ni la anhela, no verá al Señor. Nos ha estado enseñando el pastor en las clases de la escuela dominical que no se trata de la parte externa de la religión. Se necesita la fe verdadera para que produzca en nosotros religión verdadera. Por eso, porque como les digo, la gente cree, se ven a sí mismos y dice, no, yo no sé mucho de eso, de la Biblia, ni voy ni nada, pero yo creo mucho en Dios. Santiago les responde, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe de los demonios es vana. ¿Saben? Y eso no los lleva ni al arrepentimiento ni a nada. La fe de muchos en muchas iglesias es vana. Y por eso es nuestra labor despertarles la conciencia y decirle, no se arriesgue, asegúrese que usted tiene la fe verdadera, esa que le lleva a amar a Jesús, a anhelarlo a Él.
El estándar bíblico de la santidad empieza por el amor y todas sus virtudes. Revisemos cómo está nuestro corazón, si nuestro corazón es perdonador, si de verdad somos pacificadores, si buscamos la paz siempre, porque la voluntad de Dios, como les dije al inicio, es la santificación, es realmente otra manera de decir unidos a Cristo, es estar unidos a Cristo. Tiene que haber habido en su vida un cambio verdadero, radical, en todas las áreas de su vida y un cambio progresivo. Por eso pedí ese himno. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. No partes de ella. Por eso es muy triste ver que las personas piensen que es demasiado sacrificio apartar un día completo para el Señor. El que anhela santidad llega, por la gracia de Dios, a deleitarse en Dios de tal manera que más bien desearía que hubiera más domingos en la semana. Solo un día hay para apartarlo y estar completamente desentendido de las demás cosas para estar en la presencia de Dios. Insisto en lo que les dije, se necesita un cambio primero radical en el corazón y luego progresivo en santidad. El apóstol Pablo insiste diciendo, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No, por favor, no se engañe pensando que porque usted un día hizo una oración, que porque usted un día fue a un encuentro, que fue a no sé qué. No, si usted no se aparta de la iniquidad, esa profesión de fe no vale. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Hay quien dijo algo muy triste, pero creo que es cierto, que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y hay quienes tienen buenas intenciones y que piensan que luego arreglarán tal cosa y que luego harán y que luego van a mejorar. Y este año sí voy a orar un poco más y este año voy a esforzarme por ir más fielmente a la iglesia. Y su vida se le volvió puros buenos deseos para terminar en el infierno. Hay que dejar radicalmente todo aquello que nos separe de Cristo. Y hay que seguir al Señor con todo el corazón. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué quiere usted? ¿Ver a Dios o simplemente escapar del infierno? Esa respuesta será un medidor de veras de si usted camina en santidad o no. Porque el asunto es este, si usted de veras entiende quién es Él y lo conoce, usted podrá decir, lo que quiero es estar con Él. No importa cómo sea el cielo, lo importante es estar con Cristo. Vamos a orar. Dios bendito, clamamos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús para rogarte que uses esta tu palabra para iluminar a todo el que haya escuchado y el que escuchará, que tal vez ha sido contaminado por esa creencia de que solamente con una oración o con una vida de mediana moralidad podrá llegar a tu presencia. Tú nos has enseñado que se necesita paz y santidad. Danos esa paz y esa santidad que necesitamos y que nos podamos esforzar, como el apóstol Pablo lo decía, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Oh Señor, es una realidad que estas cosas se desconocen en las iglesias. Temor y temblor no existe. Ten misericordia, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén.